Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio ESAP. Estamos en una nueva edición de Encuentros con el Jazz. Y hoy precisamente tenemos a un invitado de muchos quilates. Es un artista muy integral de la entraña de los músicos colombianos. Se trata de Antonio Arnedo, un referente de la música, del jazz en Colombia, de la fusión, y es un placer tenerlo en los micrófonos de Radio ESAP. Bienvenido, Antonio. Paola, muchas gracias por esta invitación tan especial a visitar la escuela y a compartir contigo un momento. Muchísimas gracias, maravilloso. Bueno, Antonio es un destacado saxofonista, clarinetista, multiinstrumentista, apasionado de los vientos. Viene de una maravillosa tradición de familia de músicos. Su padre es un referente muy importante, se trata de Julio Arnedo. Él fue un gran músico pionero del jazz en Colombia que sentó una escuela muy importante para todo el devenir del género en Colombia, y por supuesto nos ha legado una familia muy importante también de músicos como el maestro Tico Arnedo. Y bueno, quisiera que nos cuentes un poco acerca de esa historia familiar y de cómo llegas a la música y a involucrarte y a generar unas apuestas tan interesantes y también tan arriesgadas entre lo folclórico, el jazz y las vanguardias. Bueno, haciendo un arqueo de lo que fue el desarrollo de la música en familia, llegué hasta una cuarta generación atrás, o sea, ya son 5 generaciones de músicos. Mi bisabuela y sus hermanos tenían una agrupación a la cual perteneció mi abuelo también, y antes de ellos también hubo representantes de la música del pueblo de donde es originario mi papá, que es de Turbaco, Bolívar. Era un pueblo de tránsito por el que pasaban muchos de los productos de comercio que llegaban a Cartagena, y allí había un asentamiento muy importante que por supuesto necesitaba de música, como las comunidades actuales en Colombia aisladas. Esa era una comunidad aislada, y los músicos que hacían esa labor eran en parte músicos de mi familia. Maravillosa historia. Y bueno, cuéntanos cómo es ese tránsito de tu padre hacia el centro del país y todo ese movimiento que empezó a gestar acá en la capital, en Bogotá. La costa atlántica fue muy importante para el desarrollo de la música. Mi tío bisabuelo, Adán Arnedo, fue profesor de Lucho Bermúdez. Lucho llegó a los 15 años a Cartagena y él quiso mucho a mi papá. Mi papá tocó en la orquesta en algunas ocasiones fue siempre un espacio abonado para la creación musical. Ignoramos, por ejemplo, detalles como que el primer conservatorio de música de la costa atlántica se fundó en Panamá por la comunidad francesa, y mi tío bisabuelo estuvo ahí estudiando, aprendió a escribir, y fue muy importante para el desarrollo de la música en la costa. El conservatorio fue una referencia en su momento. Mi padre pierde a mi abuelo muy rápido. Mi papá tenía 11 años, y el tío de él le empieza a dar clases de música, y a los 17 años su
primo en segundo grado, Carlos Arnedo, lo trae a Bogotá y de allí nunca regresa a su tierra. Vive en Bogotá desde los 17 años hasta los 90, cuando fallece hace 2 años. Mi padre hizo parte de todas las agrupaciones imaginadas en Bogotá, y fue un sueño, yo creo, para un muchacho estar bajo la batuta de Oriol Rangel, Manuel J. Bernal, Ramón Ropaín, Lucho Bermúdez, como ya dije, y muchos otros músicos que fueron parte de su formación, y por supuesto de otros músicos con los que empezó a hacer jazz en su momento, en los años 50, con los que aprendió, tuvo contacto con el idioma, sus primeros discos, Lester Young, Coleman Hawkins, muchos de esos discos todavía están en poder de la familia, y su interés por esa música y por el espíritu que esa música representaba lo llevó a desarrollar cosas importantes para la época, comienzos de los años 60, antes de mi nacimiento, ¿no? Entonces, desde ese entonces él está junto a otros músicos como José Madrid, el mismo Eddie Martínez, Plinio Córdoba, muchos músicos de la época que fueron parte de la escena del jazz. No, pues de verdad que esto es toda una travesía. Es una travesía. Estimado Antonio. Y a propósito de travesías, de fondo estamos escuchando un tema maravilloso que se llama La Chiva y hace parte de pues no estoy segura si es tu primer disco, pero todo el mundo dice, muchas personas dicen que este disco partió la historia del jazz en Colombia y que es un referente bien importante. Quisiera que nos cuentes, que nos presentes el tema y después de que lo escuchemos otro poquito más, pues que hablemos un poquito de... Bueno, La Chiva es... Hay un músico muy importante para mí en el desarrollo de todo esto, que es Antonio María Peñalosa. Yo tuve la alegría, profunda alegría de conocerlo, compartir cosas con él y algunas conversaciones. Cuando yo me planteé el disco, tomé como referencia algunas de esas directrices que él tenía claras para su trabajo. Una de ellas es que la música popular está marcada por los sonidos graves, y que él tomaba como referencia para el bajo los sonidos graves de la música que él escuchaba. El porro tiene unos patrones. Este porro es un porro, tiene un patrón que tiene que ver con el bombo, con el instrumento grave que toca en las agrupaciones de música popular de las bandas de la costa atlántica. Y de ahí para allá, para arriba, pues es simplemente, bueno, no simplemente, es contar una historia, la historia de la chiva como vehículo, ese vehículo que va por las veredas, no va por las vías principales, cargando cerdos, gallinas, equipaje, bultos de comida, arroz, papa, y encima de esos 120 personas que arriesgan absolutamente todo para llegar a su casa. En esas chivas se mueve nuestro país, y el motivo que la música que escribí es un pequeño dibujo de ese vehículo moviéndose por la geografía colombiana. Y por eso se llama La Chiva. Bueno, entonces disfrutemos de este tema, La Chiva, del disco Travesía de el maestro Antonio Arnedo.
Bueno, esto es toda una travesía, precisamente con esta historia maravillosa de la familia Arnedo, de todo ese cúmulo de música, de aporte al desarrollo de la música colombiana en la costa Caribe, el impacto que tiene, por supuesto, en el desarrollo del jazz y en lo que más adelante se vendrá a llamar las nuevas músicas colombianas. Pero me gustaría que me cuentes un poco más acerca de la historia de tu padre y de las agrupaciones de las cuales él hizo parte y cómo tú te fuiste involucrando con la música. Bueno, tengo que decirte algo antes, y es que este disco fue grabado en Nueva York con un baterista amigo mío como coproductor que se llama Satoshi Takeishi, que trabajó en el primer disco de Francisco Sumaque, que se llama Macumbia, en el año 84. Nos conocíamos desde hace un tiempo atrás, y pues fue muy importante que él hubiese vivido en Colombia y hubiese aprendido de las músicas de Colombia. Es un referente súper claro de la forma de orquestar, de la forma de tocar la batería, y un bajista que es mi hermano del alma, un bajista de Palmira que se llama Jairo Moreno, que tocaba para ese entonces con Rey Barreto, Drew, un pianista norteamericano muy importante, no recuerdo el apellido ahorita, me acuerdo de Drew, y son músicos que hacen un pastel muy importante para este trabajo. Invitamos al guitarrista norteamericano Ben Monder, que hace parte también de los tres siguientes discos que grabamos alrededor de las músicas colombianas: Travesía, Orígenes, Encuentros y el último que se llama Colombia. Después de eso viene otra historia diferente. Pues mira, te voy a responder la pregunta. Mi papá siempre llegó a la casa, todos los días llegó a mi casa, y todos los días me decía, o nos decía a todos, nosotros somos 7 hermanos, nos decía a todos, a excepción de Gilberto, de Tico, que no pudo, él estaba estudiando música, pero no podía ir al colegio por razón de su salud. Nos decía, estudien cualquier cosa menos música. Todos los días, no hubo un solo día que no. Entonces yo jamás pensé en estudiar música. La música llegó a mí tarde. Yo tenía 19 años cuando estaba viviendo cerca de la Universidad Nacional, y alguien me propuso hacer algo de música para sobrevivir. Pero el saxofón llegó 2 años más tarde. Empecé a tocar saxofón a los 21 años y a estudiar saxofón. No tuve mucho contacto con mi padre, aunque yo lo acompañaba a la radio, a algunos ensayos, algunas cosas. Jamás hubo una especie como de guiño por parte de mi padre, y jamás hubo ese espacio entre los dos. De hecho, cuando yo decidí ser músico, mi padre se enojó muchísimo conmigo. Un acto de rebeldía. Y fue un tema que demoró un tiempo, no mucho, en ser aceptado por mi papá. Lo entiendo porque es muy difícil en estos contextos ser músico y proponerse cosas sin que haya muchos obstáculos, y que el desarrollo sea a veces pues un desarrollo lleno de muchas alegrías, sí, pero también de mucho esfuerzo y mucha energía invertido en el proceso, ¿no? Así que lo único que yo hice reemplazándolo a él fue en el año 84, cuando Francisco Sumaque hizo un disco con la Filarmónica con arreglos de Lucho Bermúdez precisamente, y mi padre rehusó seguir tocando con Francisco, y él me propuso a mí como la persona que lo reemplazara, y yo apenas estaba empezando a tocar saxofón. Fue un reto muy grande para mí, pero también un espacio donde aprendí muchísimo. Bueno, porque entiendo que tú habías tomado un rumbo muy distinto en tu proceso de preparación universitaria, y ya a punto de terminar cambias de dirección, cambias el rumbo. Estudié 2 años geología, no todavía me faltaban 6 semestres, pero 2 años de geología, y antes de eso yo había
pasado a otras carreras, ingeniería civil, a geología antes de eso, una ocasión anterior, a arquitectura. Había hecho varios intentos sin que yo me sintiera vinculado a lo que estaba haciendo. La geología es muy bella, es muy hermosa. Es un espacio en el que tuve muchos amigos y muchas cosas. No terminó porque yo empecé a estudiar música justo cuando terminé uno de esos semestres corridos en la universidad, en el año 84, precisamente en febrero. Hablé con mi padre y le dije, ya no más geología. Lo siento, ya no voy a estudiar más. Perfecto, perfecto. Y ahí comienza un camino muy interesante, obviamente esta oportunidad maravillosa de reemplazar a tu padre, pero también se abren otros caminos para el estudio de la música. Cuéntanos un poco de cómo ya empezó ese viaje musical. Hicimos una agrupación después de haber hecho parte de Macumbia con Satoshi. Hay un pianista que es muy importante en Colombia y poco reconocido, Juan Vicente Zambrano, es un productor en Miami. Ha trabajado con Ricky Martin, Julio Iglesias, con todos los grandes del pop. Es un gran músico, genial. También estaba Bernardo Osa, un productor de comerciales, música para comerciales, pero es uno de los músicos más interesantes que yo he conocido en mi vida por el paso de este primer estadio, Bernardo Osa, y otros músicos, Lisandro Zapata en el bajo, Gustavo Gallo, músicos que para mí marcaron una huella muy importante. Bueno, después de eso, ellos se van de Colombia, me quedo aquí, empiezo a trabajar en otras agrupaciones de otras cosas, salsa, y fundé mi primer proyecto, que era el grupo de Antonio Arnedo. Participé en un primer festival y de ahí empecé a hacer yo mis propias producciones escénicas, es decir, serví de productor, de manager, de sonidista, de ingeniero de luces, de todo. Yo alquilaba el teatro y hacíamos conciertos, hicimos 10 conciertos. Eso fue un momento muy importante para mí. Y en ese momento, un gran músico al que yo quiero mucho, que ya no está con nosotros, Gabriel Rondón, guitarrista muy importante en Colombia, en una reunión de un gran amigo de nosotros, Wallace Kaedelin, que era el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, me lleva una revista Downbeat donde había una convocatoria para saxofonistas en un concurso que se llama Thelonious Monk Contest, que todavía existe. Era la primera vez que se hacía para saxofonistas y me dice, mira, esto es perfecto para ti, mira. Yo normalmente no le paraba muchas bolas a esas cosas, pero Wally, mi amigo, el agregado cultural, empezó a llamarme casi a diario. Ya hiciste la grabación, ya listaste las cosas, los papeles. Hice 2 grabaciones con músicos amigos míos, Alfonso Robledo, Eduardo Acevedo, que ya también falleció, músicos que fueron muy importantes para mí en ese instante, y finalmente mandé un cassette y lo mandé el último día, lo puse en el correo, y me olvidé. Eso fue en julio. Fallece Miles Davis y yo no lo podía creer. En octubre del 91, después de esa noticia, recibo yo un correo certificado. Antes había esa figura, ¿no? Uh-huh. Llegaban las cosas y no tenía ni idea que era de los Estados Unidos. No tenía ningún vínculo con nadie que me fuera a mandar nada de los Estados Unidos. Fui a recogerlo, el paquete, y era que me habían escogido como parte de los 25 saxofonistas que participaron en ese concurso. En esas fake news que publican por ahí dicen que yo fui el tercero en ese concurso al final. Eso no es cierto.
Ese concurso lo gana Joshua Redman, un gran saxofonista, parte de la historia del jazz norteamericano, y muy importante. Y participan músicos de todo el planeta, Rusia, Bélgica, y habíamos dos músicos latinoamericanos, Chile y Colombia. Bueno, maestro, estamos escuchando de fondo un tema que se llama La Visión, y esta historia, no sé si hizo parte de tus visiones, pero es una historia maravillosa. Hablemos un poquito de La Visión y vamos a dejar a los oyentes escuchando el tema y nos preparamos para invitarlos a una segunda parte de este espacio de conversación con Antonio Arnedo. La Visión hace parte de un trabajo que se llama Orígenes. Usamos como motivo un canto guaunán que se llama El Aguacerito, grabado en ese entonces por Egberto Bermúdez y un grupo de trabajo. Nosotros tomamos ese ítem y hicimos una especie de contraste entre las músicas de esa comunidad que permanecen tal cual después de la colonia y después de la conquista y la colonia, y hicimos un vínculo entre las músicas rurales y las músicas del rock y otras cosas, y las músicas colombianas también, pero sobre todo con el sonido de esa necesidad de búsqueda de esos sonidos de antes de la colonia y de la conquista. Bueno, estamos en Encuentros con el Jazz, nos acompaña Antonio Arnedo y estamos escuchando el tema La Visión del disco Origen. Nos vemos en una próxima edición de Encuentros con el Jazz, precisamente para poder continuar este espacio de conversación con el maestro Antonio Arnedo. Gracias, Paula. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival.